Pablo Dávila ya está con nosotros y vamos a conversar con él sobre el proceso que se está llevando adelante para poder eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pablo, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet. Estaban ustedes en la recolección de firmas para poder ir a una consulta popular. Se necesitaban 130.000 firmas. ¿Cuántas consiguieron y en qué proceso está? Gracias, Janet. Finalmente nosotros logramos 220.000 firmas aproximadamente, 219.861 firmas para ser exactos. Eso se presentó a la Asamblea Nacional porque así lo disponen las leyes pertinentes y la Asamblea tenía la obligación, también por disposición de las regulaciones del caso, de mandar al Consejo Nacional Electoral para verificar que las firmas de respaldo sean apropiadas y por tanto sean validadas. Eso se cumplió hasta el día jueves de la semana anterior. El presidente de la Asamblea envió mediante oficio al Consejo Nacional Electoral pidiendo que se haga la validación del caso. En el Consejo Nacional Electoral se asumió el conocimiento el día viernes en la mañana y el día de ayer a las 11 de la mañana fuimos nosotros convocados para un proceso de capacitación inicial para entender en qué consiste y cómo se va a desarrollar el proceso de verificación de firmas. Este proceso tomó aproximadamente unos 30-45 minutos. A las 12 del día estuvimos listos y empezó ya el proceso de verificación de firmas. Hay un equipo completo del Consejo Nacional Electoral trabajando en este sentido y nosotros tenemos acreditadas algunas personas voluntarias que están haciendo un seguimiento del trabajo. Esto en términos regulatorios debería tomar 7 días término, es decir, aproximadamente hasta el 9 de diciembre. Sin embargo, por regulaciones internas también del Consejo Nacional Electoral podría eventualmente alargarse un poco más. Lo cierto es que entre el 10 y el 11, 12 de diciembre deberíamos tener resuelto ya la validación de todas las firmas. Una vez validadas las firmas, entonces, ¿cómo sigue el proceso? Toda vez que usted me explicaba que era un proceso mixto, es decir, en donde la Asamblea Nacional tiene que hacer un debate sobre el tema y luego ir a la Corte Constitucional. Claro, si hay una virtud de este proceso de reforma parcial es precisamente que está compuesto por la expresión de la voluntad ciudadana que marca el camino, la ruta, la base y el espíritu de la reforma constitucional que se quiere hacer. Hay una propuesta inicial que fue presentada a la Corte Constitucional para que la Corte valide en la forma la pertinencia, la constitucionalidad del proyecto. Se convocó al proceso de levantamiento de firmas. Ahora hay mucha gente que ha respaldado este proceso. La segunda parte de esto y por tanto el gran peso en cuanto al trabajo que tiene que hacerse, al peso que tendrá la propuesta final, viene dado precisamente por la discusión al interior de la Asamblea Nacional. La Asamblea tendrá que tener 2 debates para precisamente discutir el contenido de la reforma parcial. La Asamblea en esto tiene límites. Los límites vienen dados precisamente por el contenido central de la propuesta que es avalada por los ciudadanos. Esto no es un proyecto de ley cualquiera, ni siquiera una ley ordinaria ni extraordinaria que pueda ser modificada en función de la voluntad de los asambleístas. Ellos tienen un límite en el ejercicio de su función, en este caso, de reforma parcial constitucional, que es el proyecto que ha sido avalado por la ciudadanía. Y ese proyecto tiene en este caso 3 elementos sustanciales. El primero, que usted lo ha mencionado y es quizás el que la gente más conoce, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pero hay 2 elementos sustanciales. El uno, vinculado precisamente al funcionamiento y a la gestión en la Asamblea Nacional, que es modificar la estructura de la Asamblea, generar un sistema bicameral, crear un Senado, optimizar los procesos de designación de autoridades públicas y también el actuar en los juicios políticos. Y finalmente, la tercera arista fundamental de este proceso es fortalecer la independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado. Esos 3 elementos son esenciales y tienen que ser respetados, por tanto, en la Asamblea Nacional. Lo del Consejo de Participación Ciudadana, digamos, la idea está clara, desaparecerlo, toda vez que los riesgos que se ha visto de poner en pocas manos la decisión sobre la elección de autoridades y la lucha anticorrupción. Sin embargo, quisiera hacerle una pregunta. En este periodo, digamos, del Consejo de Participación liderado por Cristian Cruz, no han hecho un mal papel. Es decir, sí han demostrado que esa institución puede funcionar, el problema es que depende con quién. ¿Usted ve alguna salvedad, alguna posibilidad en caso de que, por ejemplo, no resulte lo de la consulta popular o la gente finalmente, no sé, vote en contra?
de poder estructurar el Consejo de Participación Ciudadana hacia convertirlo en una institución que garantice la democracia, que garantice la lucha anticorrupción? Yo creo, Janet, francamente, que el problema no está en las personas. Yo pienso que el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo nosotros es por cambiar un diseño institucional. Indudablemente que las personas bien escogidas van a tener un nivel de incidencia. Y yo me alegro que las actuales autoridades estén haciendo un esfuerzo por cumplir su papel, pero eso no es una virtud en sí, esa es una obligación que todo funcionario público tiene que cumplir su rol, su papel es servir a los ciudadanos. La pregunta de fondo es, ¿esa institución está sirviendo para el propósito que fue creada realmente? Y hemos visto que esa institución en realidad se convirtió en la herramienta fundamental para promover todos los actos de corrupción al designar autoridades que jamás controlaron y cumplieron con el papel que tenían que cumplir. Por tanto, un poco siguiendo la línea de reflexión que usted válidamente plantea, Janet, este momento puede haber gente tranquila tratando de cumplir su trabajo, pero el día de mañana vamos a tener nuevamente al señor Tuárez, candidato, o a otro señor similar, que no terminará un mes de funciones de ser censurado políticamente y estar acusado de delitos comunes. Eso es vergonzoso para una nación, es vergonzoso para un Estado y no podemos permitir que las instituciones tengan ese nivel de debilidad. Aquí cabe una reflexión general. Todo lo que ha vivido nuestro país en los últimos meses creo que nos deja lecciones muy importantes de la necesidad de contar con instituciones sólidas. Cuando uno mira los indicadores internacionales, prácticamente a nadie le importa hasta que esos indicadores marcan el futuro de las inversiones, de los préstamos, de los intereses. Un indicador del que todo el mundo habla es, por ejemplo, solo voy a poner un ejemplo, el índice de competitividad. Y en el índice de competitividad se evalúan los elementos y los indicadores de orden económico, macroeconómico particularmente, los temas de carencia de innovación, y por eso el Ecuador está dentro de las 80 naciones que tienen un rendimiento muy malo en este indicador. Pero dentro de esto y dentro de muchos otros indicadores de estándares internacionales hay un factor que se repite en absolutamente todos y es la institucionalidad pública. Y dentro de la institucionalidad pública está la lucha anticorrupción. Esto es un elemento que cada día va a ser más claro para los ciudadanos y esperemos que sea más claro para los ciudadanos, porque si realmente queremos optimizar el desarrollo en nuestro país, si queremos generar más plazas de trabajo formal en nuestro país, si queremos más gobernabilidad y eliminar la división social en nuestro país, necesitamos enfocarnos en varios factores claves. Uno de ellos es la lucha contra la corrupción y la defensa de la institucionalidad. Y en el tema de, digamos, siguiendo la línea de la institucionalización, se está planteando que la Asamblea Nacional, digamos, tenga también una reforma y haya un Senado y una Cámara de Representantes, como sucede en otros países. Pero ¿en qué garantizaría ese cambio, el buen funcionamiento de la Asamblea Nacional, que también está compuesto por personas que dicen que son demasiados asambleístas, que tal vez los requisitos para ser asambleístas son demasiado elementales? Es decir, ¿cómo solamente con ese cambio se puede garantizar? ¿No necesita una reforma mucho más estructural? Sin duda alguna. La atención de los problemas de fondo de un Estado no requieren soluciones inmediatistas. Todo requiere cambios incrementales. Todo necesita soluciones de mediano y de largo plazo. Este es uno de esos casos. Pero la gran virtud de una propuesta como la que nosotros estamos planteando, o al menos así lo vemos nosotros, es la posibilidad de plantear una alternativa, Janet. Porque lo que está claro para los ciudadanos, para la persona que está en la calle, nosotros podemos decirlo porque ahora hemos caminado gran parte del país tratando de recoger estas firmas de apoyo. La gente, lo que a usted le dice cuando le pregunta, ¿quiere que las atribuciones de designación de autoridades regresen a la Asamblea, tal cual está conformada la Asamblea? La gente le dice de entrada, no. Segundo, cuando nosotros técnicamente nos autopreguntamos, ¿el sistema y el modelo que existe actualmente en la Asamblea para designar autoridades es el correcto si es que regresa la atribución a la Asamblea? Técnicamente nosotros nos hemos respondido no. Porque si hay un concepto que debemos rescatar de nuestra propia Constitución y que parece ser la base de todo lo que creó en la Constitución de Montecristi, es la participación ciudadana.
Entonces, para responderle ahora fuera de esta reflexión general, concretamente, nosotros estamos planteando requisitos más exigentes para los senadores. Estamos planteando diferentes plazos para el tiempo en el que tienen que ejercer funciones senadores y asambleístas, de tal manera que todos estén sujetos al escrutinio de la ciudadanía. El mejor escrutinio, el mejor punto de evaluación que existe en una democracia es el voto popular. No puede ser que nosotros nos hayamos quedado con un sinfín de asambleístas que se encuentran de alguna manera enjuiciados o en procesos de enjuiciamiento simplemente porque no hay la posibilidad de sancionarlos y castigarlos con el voto en contra. Entonces estamos planteando la posibilidad de que los asambleístas elijan y sean asambleístas por un tiempo de 2 años y los senadores por un tiempo de 4 años. Estamos aumentando los requisitos. La Corte Constitucional, de hecho, nos observó precisamente que algunos de los requisitos que nosotros habíamos puesto de mayor exigencia en términos académicos eran limitantes o regresivos en el ejercicio de derechos. Pero en fin, eso es parte del debate democrático precisamente. Nosotros creemos que hay una opción. La gran virtud de esto es poner en la mesa una alternativa. La gente no quiere el sistema que existe actualmente. Si usted mira las encuestas de aceptación institucional en el país, 80% de los ecuatorianos no está de acuerdo con el Consejo, no está de acuerdo con la Asamblea tampoco. Así es. Y plantear una opción es un acto de responsabilidad. Por último, la independencia de la Fiscalía del sistema judicial. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cómo se fortalecería la institución, la independencia de esta importante institución? 2 objetivos generales. El primero, darle a la fiscal general las herramientas del caso para poder contar en esencia con el equipo independiente que ella necesite sin contar con la aprobación o la venia del Consejo de la Judicatura. Y segundo, evidentemente, contribuir con un hecho real a la lucha anticorrupción. Yo escuchaba la entrevista que usted tuvo previamente, Janet, y varios de los procesos necesitan más que la voluntad que plantea en este caso el segmento del Ejecutivo. Se necesita todo un aparato institucional con un fiscal sólido, un contralor sólido, con varias autoridades cumpliendo su rol, la administración de justicia. Y en ese camino tenemos muchas acciones que tomar y muchas decisiones que tomar. Lo que está claro es que los ciudadanos, los medios de comunicación, los líderes de opinión, demandamos urgentemente decisiones y acciones concretas. Para el grupo que yo represento, la independencia de la Fiscalía General del Estado es un elemento fundamental. Y quizás el mensaje final en esa línea de reflexión, Janet, es esta propuesta. Nosotros estamos dispuestos a optimizarla con todo el aval que venga técnica y comprometidamente en la Asamblea Nacional, pero hay que entender que esta propuesta ya no es una propuesta individual de una persona o de un grupo de personas, es una propuesta avalada por más de 200.000 ecuatorianos que estaremos pendientes para empujar la misma. Con eso me voy a quedar. Gracias, Pablo, por estar esta mañana con nosotros.